Buen día, soy Fernando Brizuela, DC4Motion, y estamos otra vez en el podcast de electromovilidad. El día de hoy tenemos como invitada a Liana Cerati, una gran amiga, una gran conocida ya desde hace muchos años, ¿sí? Y una gran luchadora de un mundo verde. Bienvenida, Liana. Muchísimas gracias, es de veras un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación, Luis Fer. Muchas gracias. Nos gustaría conocerte más, Liana. ¿Quién es Liana Cerati? Platícanos un poquito más de dónde viene Liana Cerati, qué has estudiado, qué has hecho. Bueno, primero que nada creo que es algo interesante pues de dónde viene mi apellido, ¿no? Pues mexicana no soy, tengo ascendencia italiana. Y creo que también esto me ha dado esa parte de ser un poco una guerrera. Estudié en el Colegio Guadalajara. Bueno, primero estuve en el Franco, me tocó la huelga, después de la huelga me pasaron al Guadalajara, unos azares del destino muy curiosos. Y encontré realmente ahí mi espacio ideal, me encantó. Hice amistades maravillosas y después me fui un año a estudiar a Suiza. Estuve en Suiza, aprendí muchas cosas interesantes y regresé y estudié leyes en el ITESO. Y al final de cuentas, pues dices, bueno, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué tiene que ver las leyes con ahora dedicarme al medio ambiente? Pues más tarde en mi vida, después ya no tanto con los estudios, encontré en el medio ambiente mi pasión. Pero mi formación original, soy abogada de profesión. Y ahora también me ha servido muchísimo la abogacía. Se ha acomodado esta parte de poder coadyuvar de alguna manera en la generación de las leyes de este país. Sí, desde que te he conocido, te ha gustado mucho el tema ambientalista, mundo verde, sustentable. ¿De dónde sacaste todo eso? ¿De dónde nació? ¿Y cómo te has capacitado en ese mundo? ¿De dónde pasé de ser la vieja loca a ya tener una función concreta, verdad? Bueno, la verdad es que yo empecé en este asunto desde más o menos en el 2008, ya se formalizó, pero prácticamente desde que me casé, yo me cambié a vivir, cuando me casé, me cambié a vivir a un fraccionamiento en donde ya tenían una separación de residuos. Entonces, desde que me casé empecé a trabajar con esto desde algo muy natural. O sea, tal cual, empecé mi casa separando residuos. Y se introyectó de tal manera en mi vida que después, cuando construimos una casa, mi marido y yo, decidí, o sea, en la investigación, que yo quería una casa que fuera completamente ecológica. Claro que todos los contratistas me decían, esta señora sí está loca de atar, porque en aquel entonces pues eso no era nada común. Y tengo reciclaje de aguas, tengo obviamente paneles solares, obviamente también tengo calentador solar para agua, tengo pintura libre de plomo y todo eso. En aquel entonces, estamos hablando de hace, no sé, 18 años, me decían, de veras, esta mujer, sabe Dios de dónde la sacaron, está un poquito loca. Y con esta historia entraron mis hijos al colegio alemán. Y yo quería que mis hijos fueran grandes lectores. Y te cuento esta historia porque realmente es una historia súper bonita. Y yo creo que las historias nos van haciendo las personas que somos, ¿no? Creo que somos parte de esta historia que vivimos. Resulta que, pues con otra compañera, Andrea Nava, que la quiero muchísimo y además también es pariente por ahí, resulta que nos metimos al taller de cuentacuentos. Y en el cuentacuentos queríamos, tanto ella como yo, que nuestros hijos fueran grandes lectores, de los cuales nada más la más grande, que no le tocó el cuentacuentos, es la que lee, pero bueno, eso son otras cosas. Y resulta que como ya teníamos un rato trabajando en el cuentacuentos, el director general del colegio en aquel entonces nos mandó llamar y nos dijo, oigan, yo las veo que ustedes están trabajando con basura. ¿No les gustaría, ahora que viene la certificación de calidad, ayuda y que el colegio tiene como visión principal y en la misión del colegio está ser un colegio ecológico y de ecológico no tiene nada, ¿no les gustaría participar con nosotros? Nos volteamos a ver con una cara de, pues órale, sí, ¿por qué no? Y entonces un verano nos dimos a la tarea, literal, de ver cómo podíamos hacer un programa educativo, ambiental, para el colegio. Y empezamos trabajando con gestión de residuos. Y te cuento esto porque curiosamente los cuentos han sido en mi vida una línea muy importante, porque a través de contar cuentos puedo transformar realmente el sentir y la voluntad de las personas para poderse comprometer con el medio ambiente. Y así fue como poco a poquito empezamos a desarrollar este programa y pues resultó que ahora no nada más es un programa de separación de residuos. Ahorita el Colegio Alemán de Guadalajara, después de 16 años de trabajo, ha tenido ya reconocimientos internacionales importantes, ha recibido fondos de la GIZ, por ejemplo, para poder poner paneles solares dentro del colegio y hemos generado una línea de acción tan importante que ahora está ya ligado directamente al Consejo de Administración y se llama, la línea
de sostenibilidad ambiental. Tiene 7 líneas de acción y en cada línea de acción tengo un especialista trabajando. Esto le ha detonado al colegio realmente algo maravilloso y me han sucedido cosas fantásticas. Y de hecho, si me das chance hasta te la platico, porque esta no la puedo dejar de platicar. Hace como 15 días tengo un grupo en el WhatsApp y resulta que me sale un chat en el que estaban vendiendo un producto para hacer limpieza de pisos. Claro que lo primero que pregunté es si era ambientalmente responsable. Claro que me contestaron que sí. Entonces, bueno, me puse en contacto con esta chava. Esta chava fue a mi casa, me puso la demostración para pulir el mármol y para pulir los vidrios de los baños. Y entonces, platicando, me dice, no, lo que pasa es que yo entré al colegio porque desde antes de concebir a mis hijos, yo sabía que el colegio alemán tenía una línea de educación ambiental súper importante. O sea que esos niños, desde antes de ser concebidos, ya se habían visto impactados por un programa de educación ambiental que con tanto cariño y con tanto esmero hemos estado creando para formarnos en esta línea. Y así fue, o sea, poco a poquito, hasta tal cual yo platico siempre de la línea del colegio porque creo que es algo que realmente ha sido fantástico. Y cuando partimos de la educación, podemos hacer grandes cambios. Creo que todos estos programas que a la larga he venido aprendiendo o estudiando, porque aparte me encanta estudiar, tienen la base educativa fundamental, porque no podemos transformar nada si no nos transformamos desde la educación. Y esto es básico. Si queremos ver una sociedad diferente, tenemos que reeducarnos. Totalmente de acuerdo. Platícanos un poquito de las organizaciones en las cuales estás metida. Ahorita nos hablas mucho de la educación, de todo lo que has estudiado y todo lo demás, pero he visto que todo eso lo has aplicado muchísimo. Sí. Estás metida en medio mundo de organizaciones nacionales e internacionales. En medio mundo de organizaciones, así es. Mi mamá me dice, bueno, ¿y cómo le haces para tener tantas cosas? ¿Cómo te alcanza el tiempo? Pues organizando. Bueno, pues me gustaría, vamos empezando como también desde la historia, ¿no? En la primera organización en la que realmente estoy bastante involucrada, en el estar metida en el asunto ambiental, a mí me faltaba una parte muy importante. Cuando, por ejemplo, aplicábamos un programa de gestión de residuos, me faltaba esta parte de poder entender desde la psicología, desde la parte social, desde el adentro del ser humano, esta parte de cómo colocar un programa para que el programa permanezca. Y entonces, así como llegan las cosas cuando tienen que llegar, tal cual, desde Casa Loyola me llega una información en el que viene una maestría en ecología emocional. Y yo dije, nomás desde el nombre dije, yo quiero entrar a esto. Era justamente lo que me faltaba. Esta parte de poder implementar programas, pero desde poner al ser humano en el centro y desde poder transformar la visión humana para poder hacer cambios importantes en la sostenibilidad. Entonces me metí, hice mi maestría y de ahí, pues ahora sí que les gustó mi forma de ser y que yo soy un poquito metiche. Y entonces me invitaron a formar, o sea, a quedarme con la coordinación del Instituto de Ecología Emocional en Guadalajara. Y esto, o sea, al estar ya ahora sí que involucrada al 100% en el Instituto de Ecología Emocional, entré también a la parte o sea, el Instituto de Ecología Emocional está en Barcelona y ahí tenemos una representación muy importante en México. De hecho, ahorita ya la base está en México, pero los fundadores del modelo están en España. Y entonces, al ser parte del Instituto de Ecología Emocional de una red importante, entré a la Fundación de Ecología Emocional, en donde también soy parte del Instituto de Recerca, o sea, de investigación, en Barcelona, y también soy parte del Instituto de Bondad en Acción. De hecho, tuve la titularidad del Instituto de Bondad en Acción en México. Ahora, de alguna manera, todavía estoy involucrada en él, pero le hemos dado un giro más grande y hemos creado la Escuela de Bondad. Y también me metí a un programa que es el Programa Internacional de Cambio Climático Emocional. Y todo esto, si te fijas, cómo se va de alguna manera atando, ¿no? Es como estos cabos que son importantísimos. Y yo estoy verdaderamente convencida de que si no nos transformamos desde adentro, no puedo, o sea, si yo no estoy convencida desde adentro de lo que estoy promoviendo hacia afuera, no puedo hacer un cambio. Realmente necesitamos un compromiso interno bien profundo para aparte entender estas resistencias, estos cambios de hábitos que nos generan y a partir de ahí poder desarrollar un acompañamiento emocional en aquellos que de alguna manera se convierten ahora en mis clientes.
Esto es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es muy linda y que es la parte que a mí, yo creo que más me llena y más me gusta, porque trabajar directamente con la persona y con las emociones de la persona me ha permitido crecer muchísimo como ser humano. Y bueno, y todo esto me ha llevado, ahora sí que a seguirme metiendo en muchos asuntos. Ahora soy parte del Consejo Estatal de Cambio Climático. De hecho, justamente el 24 de octubre fue el Día Mundial del Cambio Climático y tuvimos sesión ordinaria del Consejo, la segunda sesión ordinaria del Consejo, en donde formo parte, soy la titular del sector privado. Y bueno, pues obviamente dices, ¿por qué el sector privado? Si estábamos hablando que te dedicas a las emociones, bueno, también tiene esta parte que ver, pero pues ahora sí que por azares del destino, el mundo, o sea, la vida me ha llevado a este lugar, ¿no? Y como he trabajado con escuelas, también he trabajado con personas directamente uno a uno y también he trabajado con instituciones, digamos, educativas y a esto mismo me ha llevado con fraccionamientos, por ejemplo, con gobierno y esto mismo me ha llevado de la mano a poder trabajar también con las empresas, porque al final de cuentas, pues el medio ambiente se manifiesta en todos y para todos, ¿no? Y hay un espacio importante para cada uno desde la visión, digamos, un poquito holística, ¿no? De ver el medio ambiente en el todo para poder implementar programas claros, precisos, que nos hagan realmente cambiar este mundo que nos está pidiendo a gritos que lo volteemos a ver y que hagamos cambios importantes. Totalmente de acuerdo. Fíjate qué importante ahorita lo que mencionas, la parte emocional. Es algo que yo no había oído, no había escuchado, mucha gente no lo pruebe. Generalmente se hacen programas, vamos llamándolo así, pensados con la mente de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si eso tú no lo haces tuyo, si no estás desde adentro y si no viene desde adentro, el compromiso que tenemos cada persona queda en papel al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Y queda por un periodo y lo voy a hacer en mi empresa. Y la empresa cuando se traslada o se vende o se compra, pues esa parte de compromiso se va con la persona que estaba, ¿no? No se queda ahí. Entonces, es muy importante esa parte emocional, como dices, que es la primera vez que lo escucho, que todas las personas lo tengamos para que de alguna manera sea un compromiso que va más allá de la parte objetiva, sino más bien subjetiva de cada una de las personas. Felicidades, qué padre todos estos estudios. La primera vez que los escucho en esa manera. Y aplicadas de esta forma. Y aplicadas de esa forma, sí, porque el compromiso tiene que ser eso. Mundo, nada más tenemos uno. Totalmente. Y no podemos estarlo echando al azar a ver si funciona o no. Tenemos que hacer las cosas de compromiso. Y creo que hay que partir de la premisa de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Claro. Porque no podemos vivir quejándonos de todo lo que hay afuera cuando nosotros no somos los primeros ingredientes del cambio. El cambio está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que vale la pena y hacerlo desde este lugar, desde las implicaciones que el medio ambiente tiene en nuestra salud humana, en la salud de las personas que amamos, de aquellos con quienes nos vinculamos. Esto es fundamental para entonces comprometernos con este cambio y poder ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Claro que sí. Entrando un poco al tema de la electromovilidad, que es el asunto del podcast, pues claro que tiene mucho que ver en todos estos temas, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué nos platicas de todo lo que has visto dentro de todos tus estudios, todo lo demás, enfocado al tema de la electromovilidad? ¿Qué hay ahí? Bueno, primero que nada, me toca dar en el máster, me toca dar el módulo de energía. Entonces, bueno, pues también tiene poquito que ver, ¿verdad? Poquito que ver. Es que realmente como es adentro es afuera. Todo se manifiesta de una misma manera. Y cuando entendemos lo que nos pasa a nosotros, también entendemos lo que le pasa al mundo. Y entonces, cuando entendemos esta parte, podemos hacer estos cambios. ¿Qué he visto? Bueno, ahora sí que vamos a continuar con el proceso. Ahora sí que avanzando en esta formación de alguna manera que tengo, empecé a adentrarme en temas, número uno, de economía circular, que es fundamental para poder entender cómo, al hacer un uso adecuado de los recursos naturales, podemos tener una mejora incluso en nuestra economía. Esa es una parte. Entonces, la economía circular me llevó al proceso de formar una organización internacional que se llama Enlace Circular y que esta organización internacional me llevó, de alguna manera, a que internacionalmente en Costa Rica nos buscaran, y hablo en plural porque es a mí y a mi socia, para que nos convirtiéramos en agentes internacionales de carbono neutralidad. Y ahora sí, que de ahí viene todo lo que tiene que ver con electromovilidad. ¿Por qué? Porque un proceso de carbono neutral que está alineado prácticamente para poderlo llevar a cabo, tenemos que visualizar 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Cada uno de estos alcances están metidos en la empresa y cada uno de estos alcances tienen que ver
en la ruta de descarbonización siempre nos van a llevar a la electromovilidad. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si queremos hacer cambios radicales y queremos realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y bajar nuestra huella de carbono, tenemos sí o sí que hacer captura de carbono. ¿Y cómo hacemos una captura de carbono? Modificando nuestros hábitos de consumo. Dejamos de consumir hidrocarburos para transformar los hidrocarburos en una energía eléctrica que además de todo viene gratuita y hay unas grandes tecnologías ya, mucha innovación, digamos, en esta parte para poder solventar y entonces, número uno, mejorar incluso a la larga los beneficios económicos para la empresa, pero descarbonizando, que al final de cuentas esto es lo que nos importa, ¿no? Poder ver cómo estos procesos, digamos, de innovación hacia los rubros de la movilidad nos pueden ayudar a cerrar este ciclo y reducir y absorber el carbono. Sí. Estas empresas que se han metido en el Convenio de París o en el Plan de París, que inició, según recuerdo, en el 2015 y en el 2016, en noviembre, se firmaron los primeros acuerdos, llevan a todas las empresas a cumplir con ciertos puntos, ciertos procesos y ciertas actividades. Entre ellas se habla mucho que no pasemos del 2% de incremento en el planeta. Al final de cuentas, se espera que lleguemos al 1.5%. Son cosas que se mencionan por ahí. Esperemos que no lleguemos ni siquiera al 1.5%. Pero al final de cuentas, esos son los planes que tienen las empresas en la parte de electromovilidad para reducir el efecto de la huella de carbono. Más sin embargo, también me gustaría escuchar, ok, yo soy una empresa que quiero entrar en el plan de la electromovilidad. ¿Qué certificaciones son las que te ofrecen? ¿Qué planes a niveles internacionales o qué apoyos puede haber? Y al final de cuentas, los bonos de carbono, ¿nos puedes platicar algo al respecto? Sí, bueno, creo que aquí vimos un montón de temas y vamos a tratar de desglosarlos uno a uno. Primero que nada, creo que ahora sí que es urgente. De hecho, como te comentaba, el 24 de octubre fue el Día Mundial del Cambio Climático. Y justamente la ONU acaba de sacar el día de hoy, precisamente, una imagen que nos dejó verdaderamente helados. En realidad ya vamos tarde y el 1.5 está siendo un punto de no retorno. Entonces, mi llamado, digamos, o mi invitación es que sí o sí, no tenemos opción. Necesitamos voltear a ver la descarbonización porque es la única meta. Si yo pudiera ahorita mostrarte, yo pertenezco al MIT, tengo una calculadora, una plataforma en la cual podemos calcular, es un simulador, en el cual se puede calcular fácilmente hacia qué acciones debemos realmente ejecutar para poder llegar a cumplir la meta del 1.5, que estamos ya encima, porque estamos en el 2024, ¿no? Claro. Y esta meta es al 2030. Y yo me pregunto, faltan 6 años. O sea, ¿realmente estamos haciendo lo que nos toca hacer para poder llegar a cumplir esta meta? Y me queda un poco vacía, ¿no?, esta pregunta. Porque en realidad siento que tenemos como esta idea de que queremos hacer muchas cosas, pero en realidad la empresa a veces no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y entonces voy a empezar a contestar tu siguiente pregunta. Ya tenemos actualmente muchas certificaciones, como antes teníamos el ISO 14000, que es ambiental, pero ahora el ISO 14000 ya no es suficiente, se ha trasladado hacia la visión de la certificación de carbono neutral. ¿Por qué? Porque todos estos esfuerzos internacionales, empezando por el Acuerdo de París, siguiendo por el Protocolo de Kioto, por todas las COPs que de alguna manera se van ejecutando, todas están visualizando la emisión de los gases de efecto invernadero. Y la emisión de los gases de efecto invernadero van directamente ligados hacia la descarbonización. ¿Cómo? Entonces, como platicábamos, tenemos, por ejemplo, a través de la certificación de carbono neutral, tenemos platicamos, en la certificación de carbono neutral vemos 3 rubros, que es la MBR, medición, verificación y reporte de gases de efecto invernadero. Este MBR está visualizado ya por la Comunidad Europea y por Estados Unidos, inclusive por Canadá, Australia y muchos otros países que ya tienen un poco más adelantada, digamos, la visión de la descarbonización. Y entonces se ha solicitado de alguna manera que las empresas empiecen a medir sus gases de efecto invernadero. Entonces, el MBR es primero medimos, después verificamos y después reportamos. Al momento de entrar en un reporte, lo que estamos haciendo es un
panorama interno hacia la empresa para entender puntualmente cada empresa en cuál de los 3 alcances está generando su huella de carbono. Estos 3 alcances, que ahorita los tocamos puntualmente, tienen que ver con la parte de poder verificar, obviamente, que estoy midiendo. Después verifico que estos gases que yo estoy generando, los estoy de alguna manera comprobando que los estoy generando. Y en el reporte, entonces, hago un proceso de una ruta de carbono o una ruta de mitigación. Le llamamos comúnmente la ruta de descarbonización. Y en esta ruta de mitigación es donde puntualmente podemos generar que la empresa pueda empezar a visualizar este cambio o esta transformación en los 3 alcances que nos llevan a hacer estos cambios transformadores. Por ejemplo, el alcance número 1 va puntualmente hacia la parte interna de cómo la empresa está conformada. Es decir, si tengo calderas, si tengo una flotilla que estoy generando hidrocarburos o que está generándose con diésel, o bien tengo maquinaria, que esta maquinaria se mueve a través del diésel o se mueve a través de los hidrocarburos, ¿no? Y entonces ahí en el alcance 1 es donde estoy implementando mi huella. ¿Cómo entraría la electromovilidad? Pues es más claro que el agua, ¿no? Hay que transformar poco a poco la visión de ir modificando nuestras flotillas de hidrocarburos a una flotilla eléctrica, que nos lleva al alcance 2. El alcance 2 es exactamente la medición de tu electricidad, cómo estás consumiendo tu electricidad. Y entonces ahí cerramos el ciclo de una manera hermosa, ¿no? Porque si estamos de alguna manera ya cambiando nuestras flotillas hacia estas flotillas eléctricas y además vamos invirtiendo en tener paneles solares, pues entonces estamos abasteciendo nuestras flotillas con los paneles solares. Y esto a la larga le trae a la empresa grandes beneficios financieros. Porque sabemos que al final de cuentas, si tú le estás metiendo y metiendo a los hidrocarburos, pues es un dinero perdido, ¿no? Cuando le estás transformando a flotillas eléctricas, pues estamos haciendo un cambio radical y que además estamos dejando de pagar por la generación de energía y estamos generando nosotros mismos esta energía eléctrica. No somos autosustentables y estamos a la vez haciendo moverse nuestra flotilla y estamos generando una distribución verde y estamos modificando completamente la empresa. Y nos lleva también al alcance 3, que ese alcance 3 todavía está en proceso internacional como en una visión un poco en pañales, porque hay muchísima controversia de hasta dónde debe de llegar el alcance 3. Y el alcance 3 es toda la parte que tiene que ver con todas las redes o lo que es digamos, tu cadena de producción. Y entonces ahí es donde a la larga, obviamente el día de mañana, a partir del 2027, ahorita les explico por qué a partir del 2027 también toda esta parte que es la cadena de producción que está alineada, digamos, a una empresa mayor, va a tener que transformar también el alcance 1 y el alcance 2 a través de la modificación del alcance 3. Entonces, pues creo que es más claro que el agua, ¿no? Es fundamental poder transformar o empezar como empresa a visualizar que el cambio que realmente debemos hacer para poder transformarnos hacia la sustentabilidad es la descarbonización y es clarísimo que es dejar de consumir hidrocarburos. Y al dejar de consumir hidrocarburos, pues es cambiarnos, al final de cuentas, a una flotilla eléctrica. ¿Qué apoyos internacionales existen ahorita? ¿Existen apoyos, no sé, del gobierno aquí en México? ¿Existen apoyos internacionales? ¿Los bonos de carbono? ¿Qué se habla de todo eso? Es todo un tema. Bueno, tenemos ya a nivel nacional, vamos primero a nivel nacional y nos vamos después al nivel internacional. A nivel nacional ahorita tenemos, ya existe un mercado voluntario de bonos de carbono. Existe también en algunos estados de la República, como Querétaro, por ejemplo, que ya tienen un impuesto al carbono. Pero Jalisco todavía, y bueno, estamos hablando de Jalisco porque principalmente es el estado en el que nos encontramos, Jalisco tiene detenido todavía un poquito este impuesto al carbono. Justamente cuando tuvimos la Junta Anual del Consejo Estatal de Cambio Climático, uno de los puntos importantes que se puso sobre la mesa es retomar de nuevo el impuesto al carbono, que es fundamental que tengamos esta parte. ¿Por qué? Porque es, primero que nada, también no quedarnos atrás, ¿no? O sea, hay estados que ya van más avanzados y que de alguna manera, por ejemplo, Querétaro ya lo está haciendo aplicable. O sea, las empresas ya tienen que pagar un impuesto al carbono y entonces no les queda de otra más que voltear a ver definitivamente la parte sustentable, ¿no? Y si Jalisco pues lo pone en práctica, nos va a servir muchísimo, ¿no?
Ahora, incentivos. Incentivos sí los hay. Hay muchísimas, de repente nos llegan estas convocatorias internacionales y que podemos aplicar, entonces hay que estar como muy alertas a buscar estas instancias para poder de algún modo, si cabemos en este rubro, poderlas solicitar y bajarlas. También se habló con el Estado de empezar a trabajar con incentivos y de hecho estamos trabajando por varios frentes, tanto con las universidades como con el gobierno, como con la empresa. Estamos buscando la manera de tener un distintivo, que este distintivo empresarial que sea como muy claro y que nos lleve precisamente a la ruta de descarbonización, y lo hemos hecho con Coparmex, lo estamos buscando con la Cámara de Comercio, vamos como muy ligados todos en este sentido de tener este distintivo que visualice como punto número 1 esta parte de la descarbonización, ¿no? Porque como ya te platiqué, si no vemos la descarbonización, realmente todo el resto de material sustentable que podamos generar difícilmente nos va a llegar a llevar a cumplir esta meta del 1.5 que estamos ya a 2 minutos de cumplirla, ¿no? Esto es por parte de buscar, ¿no? O sea, como la empresa ahora sí que tal cual, que abra sus posibilidades, que se acerque incluso a la GIZ, que a través de la Semarnat y la Semadet traen programas bien importantes y también a través de Coparmex y de Cámara de Comercio traen proyectos bien importantes. De hecho, también la Profepa, por ejemplo, trae proyectos importantes de distintivos ambientales que de alguna manera nos pueden llevar a ser un aliciente que el día de mañana nos pueda rendir un fruto, ¿no? Que sea como un incentivo fiscal y un incentivo financiero. Que obviamente si el incentivo fiscal lo certificamos a través de la carbono neutralidad, pues queda cumplido, ¿no? No tenemos ni siquiera que cumplir con este impuesto porque ya queda cubierto al momento de estar certificado carbono neutral. Entonces ya le estamos dando un impulso más grande incluso a la empresa y ya quedas ahora sí que liberado, no nada más en la parte nacional, sino también en la internacional. Y entonces voy hacia la parte internacional. Ya la obligatoriedad de la empresa está a 2 minutos, o sea, ahora sí que a 2 minutos de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque el CBAM, que es esta parte internacional que la Comunidad Europea está creando y que está patente, o sea, realmente este año ha sido como el boom de empezarla a ver, que es todos aquellos productos que se exporten a la Comunidad Europea tienen que tener una trazabilidad en carbono neutral muy clara y muy precisa. Y deben de cumplir con el protocolo GHG, que a través de una certificación de carbono estás alineado al protocolo GHG, para que quedes, digamos, ahora sí que limpio para poder exportar tus productos a la Comunidad Económica Europea. Y estamos hablando de que ya hay 7 rubros que son fundamentales y que van a entrar en vigor a partir del 2025. Son el acero y el metal, el aluminio, los agroquímicos, el hidrógeno, la electricidad y las instituciones financieras. Y las instituciones financieras también se van a empezar a regir a partir del 2025, que entra en vigor la normativa internacional, que son las NIF, que es las normas internacionales para instituciones financieras, y que también en México ya tenemos adoptada esta figura, y en México se llaman las NIS, que son las normas de información sostenible, que nos van a llevar al cumplimiento de esta ley. ¿Por qué las instituciones financieras? Porque las instituciones financieras tienen un rubro importantísimo que es la medida del riesgo. Y el riesgo lo estamos visualizando directamente desde los impactos que tiene el cambio climático en todo. Sí. No podemos hablar de todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, en esta etapa de huracanes que nos ha tupido por todos lados a nivel México y a nivel internacional, ¿no? Entonces, el CBAM, a partir del 2025, empieza con estos rubros y a partir en el 2027, lo va a abrir a todo lo que es manufactura. Entonces, como comentábamos, toda la industria manufacturera de todo el mundo que quiera exportar sus productos a la Comunidad Europea tiene que tener una certificación de carbono neutralidad. Entonces, ahora sí que ya estamos en este momento en ponernos a trabajar, ¿no? Manos a la obra, porque muchas veces lo que sí me he topado es que me encuentro que la empresa a veces no tiene bien claro este tema, no lo tiene, ¿no? Y no sé, es como si nos estuvieran hablando casi en japonés o en chino, pero realmente ya lo tiene como soga al cuello. Entonces, creo que es importante que la empresa empiece a buscar qué necesita para irse con innovación, irse adentrando en este mundo y ir planeando, o sea, haciendo su planeación financiera estratégica
hacia el medio ambiente, porque no hay de otra, ¿no? Y creo que tiene que ser ya un tema prioritario, que desgraciadamente todavía no lo vemos en el medio como un tema prioritario. Sabemos que hay algo ahí, pero todavía no lo vemos como un tema prioritario. Todas estas certificaciones, todas estas planeaciones que mencionas, a mí me ha tocado trabajar con muchos municipios, empresas que están aplicando la electromovilidad para ayudar al medio ambiente y todo lo demás, pero no he escuchado, en la mayoría, algunas a lo mejor sí, que estén sacando sus certificaciones, que estén sacando sus planeaciones, sino simplemente escucho que compramos una flotilla y ya somos verdes, ¿no? Pero todo esto que mencionas, que son un montón de cosas, un abanico muy, muy grande, ¿lo están aplicando verdaderamente las empresas o no lo conocen? No lo conocen, es lo que te digo, no lo conocen. Y esto está muy triste, ¿no? Porque al final de cuentas, todos estos esfuerzos que la empresa ya está haciendo, pues tienen que ser reconocidos. Y la manera de reconocerlos es a través de tener estas certificaciones, ¿no? Que como te comento, muchas empresas están trabajando con el ISO 14000 y, por ejemplo, las empresas transnacionales, pues ya les viene esta línea, obviamente, de base, porque ya están pues introyectadas completamente en el ADN de la empresa, ¿no? Pero hay otras empresas en las cuales tienen este interés por hacer estos cambios, que además financieramente los están viendo como unos cambios positivos, pero sería muy interesante que sepan que tienen este abanico de posibilidades para certificarse y que estas certificaciones lo que les van a dar es robustecer a la empresa para que realmente pueda el día de mañana, o si tienen sus procesos, estas exportaciones e importaciones, pues que tenga todos sus parámetros completamente alineados a la legislación internacional y además que sean un estandarte, ¿no? Y una muestra de que las cosas pueden hacerse desde otro lugar. Y es preciso y puntual que se hagan ya y que sean reconocidas y que las mismas empresas que ya lo están haciendo se comuniquen con otras empresas y les digan estos beneficios que están obteniendo. Porque también creo que esta es la parte, ¿no? A veces a la empresa le da miedo meterse en estos temas porque piensan que van a ser robóticamente carísimos y no lo son. O sea, realmente una certificación de carbono neutral es súper accesible, súper accesible. ¿Por qué? Porque la prioridad internacional, o sea, los institutos internacionales que registran o que avalan estas certificaciones y que están ligados incluso a la ONU, ya están viendo que esto tiene que ser un must, o sea, es algo importantísimo para la empresa. No lo pueden ya dejar de lado. Entonces, es algo súper accesible que además te lo pone, ahora sí que peladito y en la boca, ¿no? Para que lo puedas acceder y además te catapulte como empresa a algo mucho más grande, con una base sólida que además te dé una ruta que sea clara y precisa. O sea, que tus finanzas de la empresa estén tan robustas que a través de ver estas cosas se potencialicen aún más, ¿no? Porque es justamente lo que a tu empresa, como anillo al dedo, necesita para empezar a ver. Es maravilloso. Es una radiografía de la empresa. Es una radiografía. Además de todos los comités en los que estás y todos los grupos que participas y todo lo demás, eres fundadora y socia de Terra Alterna. Es correcto. ¿Sí? En la cual actualmente supongo que destinas la mayoría de tu tiempo en esas actividades. Todo mi tiempo. Sí. Todo el tiempo, como en las 100 horas diarias. Exactamente, exactamente. Hasta dormida. Platícanos un poquito de la empresa Terra Alterna, porque creo que este podcast va a ser de mucho beneficio para la gente que nos escuche. Nos pueden escuchar municipios, nos escuchan diferentes empresas que están haciendo este cambio, pero que no saben ni qué hacer. Claro. ¿Qué hace la empresa Terra Alterna? Bueno, Terra Alterna surgió ahora sí que como un proceso de observación de todas las necesidades que vemos, ¿no? En materia sustentable. Somos una consultora ambiental y en realidad podemos decir que tenemos ya 16 años de experiencia, sobre todo en gestión de residuos. Nuestro principal programa es gestión de residuos. De hecho, y está totalmente ligado con el carbono, con la carbono neutralidad, ¿no? Porque dentro del alcance 3, una de las partes que se miden ya obligatoriamente es gestión de residuos. Entonces, creamos esta empresa con prácticamente 3 puntos fundamentales, ¿no? La primera es generar programas de gestión de residuos, que de hecho tenemos un programa que le llamamos PIGRD y de hecho lo tenemos ya patentado ante el INPI. Nuestro programa ya tiene derechos de autor y lo hemos implementado en fraccionamientos de 3.500 personas o de 3.500 casas que además tienen dentro del fraccionamiento un colegio, una iglesia,
un club deportivo y una plaza comercial. Es un micropueblo, o sea, realmente es una microcomunidad, ¿no? Claro. Y este programa funciona tan bien que le hemos dado incluso, o sea, nuestro programa de gestión de residuos está alineado a la economía circular, como te comentaba hace rato. Nuestros programas están todos alineados en base a la economía circular, y también cuando trabajamos con la empresa lo alineamos a la economía circular, es decir, potencializamos sus procesos productivos a través de recuperación de materiales para meterlos al ciclo de producción, ¿no? Entonces, nuestro PRIGRD trabaja para empresas, fraccionamientos, escuelas y ahora sí que todo quien se deje, ¿no? Es bien interesante, porque además cuando trabajamos en gestión de residuos, entramos a esta parte que tiene que ver, ¿no?, con mi formación de gestión de emociones, todo. Y de hecho ahorita estamos trabajando con un fraccionamiento, que bueno, la pobre de una de las que están ahí, que fue la que lo llevó a la mesa directiva, la pobre me habla todos los días y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos quieren ahorcar, los vecinos nos quieren ahorcar. Pero en realidad, cuando empieza a funcionar y con este lineamiento claro de decir, háganlo así, les prometo que funciona porque lo tenemos más que probado, funciona de maravilla. Entonces hemos llegado a poder transformar o a entender desde dónde, al momento de cambiar estos hábitos en las personas, los sacamos de su zona de confort y podemos acompañarlos en este proceso para que no se sientan abandonados, obligados. ¿Me explico? O sea, hacemos estos cambios que realmente el municipio y el ayuntamiento tendría que estar haciendo ya. Y bueno, el día que me invites a un podcast de puros residuos, tienes una idea de todo lo que podemos hablar, ¿no? Okay. Incluso tenemos un problema enorme porque el vertedero, el relleno municipal de Guadalajara ha dejado de funcionar y la compañía con la que se tenía contratado ha dejado de funcionar también. Entonces, Guadalajara está enfrentando un problema severo en gestión de residuos. Entonces, pues nuestra función principal es gestión de residuos. Y la gestión de residuos nos ha llevado, como puedes ver, a esta parte de trabajar también introyectar en la empresa un programa que es una certificación internacional que le llamamos Empresas Comprometidas con el Medio Ambiente, y es una certificación de ecología emocional para empresas, es ecología emocional para organizaciones. Y esto es bien interesante, porque vemos a la empresa desde su visión y su misión y trabajamos con esta parte de a dónde quiere llegar. Y cada una de las personas que forman parte de la empresa, a su vez, forman un ente, que es la empresa. Claro. Y la empresa tiene personalidad propia. Entonces, les ayudamos a generar toda esta parte de la personalidad de la empresa, pero obviamente ligado al medio ambiente. Y esto nos da también la tercera pata, digamos que es la parte importante de nuestra consultoría, que es que somos parte de un programa internacional que se llama 100% Carbono Neutro. El que quiera puede entrar a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Es un programa de Costa Rica y somos un programa en el cual pertenecemos, somos 16 agencias internacionales, tenemos representación en toda Latinoamérica. Estamos en Colombia, estamos en Panamá, estamos obviamente en Costa Rica, en México hay tres agentes internacionales, tenemos presencia en Chile, Argentina, Uruguay, en fin, estamos en toda Latinoamérica. Y somos el único programa internacional latinoamericano, que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la calculadora de carbono que nosotros tenemos está adaptada a Latinoamérica. Y esto es un punto bien importante, porque cuando la empresa empieza a medir su huella de carbono sin tener este acompañamiento, puede equivocarse en la medición. Y entonces le puede generar una huella inmensa que realmente no lo es. ¿Por qué? Porque estamos visualizándolo o midiéndolo a través de calculadoras que están a la disposición de todo el mundo, pero que no están adecuadas a nuestra localidad. Y el medio ambiente es 100% local. Partimos de lo local para después ir a lo global. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Y esto es lo que hace al programa tan interesante, porque es una calculadora que además, o sea, nosotros tenemos esta calculadora que además de todo, tiene todo el respaldo de organizaciones internacionales como son Carbon Fund y como es otras grandes empresas, pues que son las certificadoras que están en Nueva York y están en Londres, que son las que a su vez, digamos, avalan estos procesos internacionales para lograr una certificación de carbono neutralidad que además pueda brincar. Tenemos dos maneras. Uno, puedes declararte como empresa en descarbonización y al declararte como empresa en descarbonización es como tu línea base. Normalmente las empresas el primer año
optan por esta opción, que implica que tú visualizas ya tu ruta de descarbonización y dentro de tu ruta de descarbonización empiezas a implementar estas acciones de mitigación, ¿no? Y entonces, a su vez, puedes poco a poquito ir generando ya la visión de mitigar para que tú dentro de tu empresa puedas ir reduciendo tu huella de carbono y te hagas sostenible. Esto es lo ideal, ¿no? Y entonces, a la larga, entonces ya puedas entrar a una certificación, o si tú lo decides del primer día, lo puedes hacer sin problema, entonces puedas pasar a la certificación de empresa carbono neutro, y digamos que la empresa carbono neutro está prácticamente alineada a la net zero, que es ahora sí que ya el punto máximo al cual quieren llegar, y ahorita te explico la diferencia entre la carbono neutralidad y la net zero, es que estas empresas pueden optar por la compra de bonos de carbono. Y la compra de bonos de carbono que nosotros hacemos, o que la empresa, o sea, que el programa 100% Carbón Neutro ofrece, tienen un respaldo fundamental. Son bonos de alta integridad. Y esto los hace completamente diferentes. ¿Por qué? Porque también como empresa sabemos que hay un montón de mentiras verdes. Entonces tú puedes llegar bien padre, con una medición increíble, con tu verificación propia y con tu reporte, y entonces dices, voy a comprar mis bonos de carbono y ahora sí voy a tener a mi empresa chula de preciosa. Pero ¿qué crees? A lo mejor vas a dar con alguien que te venda bonos de carbono que no son de alta integridad, y entonces el día que tú quieras realmente determinar o mostrar que estás cumpliendo con toda la normativa legal internacional, te vas a dar cuenta que todo lo que le gastaste no te está llevando a ningún lugar. Claro. Porque los bonos de carbono que compraste no son bonos obsoletos o son bonos falsos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Tener este respaldo de los bonos de carbono, de que son de alta integridad, implica que realmente lo que estás comprando para certificarte tiene todo este respaldo y esta base internacional, y tiene además un fundamento que los bonos de carbono tienen un punto muy importante, ¿no? ¿A dónde se va este dinero de la compra de los bonos de carbono? Justamente a esta parte de la conservación, a volver a conservar áreas naturales protegidas, a esta parte de volver, de realmente generar acciones desde la compra de los bonos que tengan un impacto global importante. Y entonces sí coadyuvemos a reducir los gases de efecto invernadero. Y esto, la única forma de trazarlos es teniendo una compra de bonos de carbonos de alta integridad. Sí. Fíjate que en el mundo de, Liliana, en el mundo de la electromovilidad, generalmente cuando platicas con la gente, todo el mundo estamos pensando en una generación verde y sustentable, claro, y en un consumo verde y sustentable, y dicen, ya la hice. Eso no significa que no haya muchas empresas que sí estén haciendo todo lo que estás mencionando, pero en general no se menciona mucho lo que es la parte de la certificación. Claro. De repente ponen los bonos por ahí, pero qué interesante si de una vez le vas a invertir, de una vez vas a generar verde, vas a consumir verde, vas a cambiar la flotilla, vas a hacer todos los planes, de una vez entrar a todos los programas y poner a tu empresa certificada en todos estos temas. Y como bien los mencionas, a futuro se van a ir solicitando a nivel internacional. Probablemente ahorita sea algo interno, luego algo nacional y luego ya algo internacional. Sí. Lo que mencionaste de los bancos, pues en 2 años va a ser algo. ¿Quién iba a pensar en los bancos? Pues generalmente uno piensa en las industrias, en algunas otras cosas. Pero qué interesante que instituciones como ellos ya tienen que estar certificadas y tienen que estar viendo planes de sostenibilidad, mundo verde, etcétera, ¿no? Todo eso. Y esto, fíjate, ahorita que estás tocando este tema, también creo que algo que es bien importante, sobre todo para la electromovilidad o para poder financiar las empresas, esta parte que muchas veces es muy costosa. Cuando las empresas, las instituciones financieras están empezando a ver esta parte verde, están soltando fondos, bien importante, ¿eh? Es mucho más fácil bajar un crédito a través de instituciones financieras para poder transformar tu empresa en una empresa sostenible cuando tienes esta parte visualizada. Entonces, es por la medición del riesgo, las empresas que ya tienen ciertas acciones de movilidad o ciertas acciones de descarbonización, es mucho más sencillo que logren bajar créditos para la empresa a través de tener todas esta serie de acciones sostenibles, porque las instituciones financieras se los van a empezar a pedir ya, porque ellos las tienen que a su vez declarar. Ellos tienen que declarar sus gases de efecto invernadero. Y entonces pueden observar la necesidad que tiene la empresa de transformarse y así poder bajar un incentivo. Entonces creo que esto es bien interesante, ¿no?
Fíjate, cuando empezamos a platicar que me comentabas de la parte emocional, te felicito porque sí veo que tú tu parte emocional en la parte sustentable, ecológica, Mundo Verde lo tienes 100% lleno. Es un ejemplo de cómo nacen las cosas desde adentro, Desde adentro. ¿sí? Que no las estás pensando, te están haciendo, lo traes en el alma, lo traes en el cuerpo. Muchas felicidades, Liana. Muchas gracias. Felicidades. Pues es mi pasión. Ahora sí que encontré mi pasión en el transcurso de mi vida. Sí. Ya para terminar, me gustaría que les dijeras algún mensaje a todas las mujeres que están saliendo de la universidad, que están emprendiendo. ¿Qué recomendación les darías en la vida? Bueno, lo primero que les podría decir es que confíen en ellas. Creo que las mujeres tenemos un sexto sentido. Y además tenemos esta parte bien importante de tener los ciclos naturales bien introyectados en nosotros. Entonces les pediría que se escuchen a sí mismas y que confíen en que esta idea en la cual me está surgiendo tiene un porqué. Y si por algo está viniendo a mí, es porque soy capaz de hacerla vida y de crearla. Y cuando me comprometo con algo, estoy segura que lo voy a lograr. Porque en este mundo del medio ambiente, creo que el regalo más grande que la vida me ha dado es que lo que tú le das, se regresa. Entonces, confíen en sí mismas. Confíen en que siendo mujeres tenemos una enorme capacidad de transformar desde esta parte sensible y que no les dé pena mostrarla, porque esta femineidad es fundamental para equilibrar incluso tantas. Híjole, es que esto es todo un tratado emocional. Si nosotros visualizamos lo que el planeta le está pasando al día de hoy, globalmente, nos podemos dar cuenta que este cambio climático no nada más está en el afuera, también está en el adentro. ¿Qué nos está pasando como civilización? Como civilización estamos en un mundo efervescente de cambio. Y si te fijas, hay un montón de violencia, hay un montón de asuntos negativos que nos están generando este calentamiento emocional global. Y que como mujeres podemos reducir y bajar estos niveles volteando a ver la parte de acompañar al ser humano en ser la mejor versión de sí misma. Y ser la mejor versión de sí misma es creértela primero tú. Entonces, pues creo que esto sería la semilla que me gustaría dejar. Liana, muchísimas gracias, extraordinario podcast, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Fer, es un placer estar aquí y poder compartir un poquito de lo que soy y de lo que he aprendido, porque creo que esto no es nada más para mí, es algo que tengo que compartirle al mundo y regalarle. Muchas gracias por permitirme hacerlo vos.